Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos al live que desarrollamos cada semana o masterclass. En este caso, bienvenidos al live de saneamiento físico legal aplicado con receptores GNSS móviles. Como es parte de nosotros, Metatech, como fabricantes peruanos de receptores GNSS, difundir el conocimiento de manejo de equipos GNSS, la geodesia, relacionado también o vinculado a otros temas, como en este caso el saneamiento físico legal. Hablaremos de cómo hacemos uso, aplicamos nuestros receptores GNSS móviles para fines de saneamiento físico legal y cumpliendo los oficios, reglamentos, normas que actualmente se tienen en vigencia. Me presento, soy el ingeniero Randy Mucha, actualmente jefe de soporte técnico y comercial en Metatech. Empecemos primero hablando sobre el saneamiento físico legal de predios rurales. ¿Ok? Para esto, la aplicación respecto a la ley 31145 y el uso de receptores GNSS, ya que también nos permite otras herramientas que desde mucho antes a la ley se utilizaban. Sin embargo, con la ley y el oficio del 2024 y ahora con la la directiva del 2025, pues, hace más énfasis al uso también de otras tecnologías, incluidos los receptores GNSS. Entonces, empecemos con el marco legal y los objetivos del saneamiento y la ley. La ley del 31145 y su decreto supremo 014 del 2022 del MIDAGRI, que es el Ministerio de Agricultura y Riego, Agricultura y Riego, pues en este caso lo que establece hasta este punto es los procedimientos para poder formalizar los predios rurales, que están a cargo de los gobiernos regionales o GORE con la finalidad de poder contar con criterios estandarizados o uniformes, ¿no? Para el diagnóstico de físico legal. Entonces, para ello se establece justamente en el 2025, este año, en marzo, el manual que, que establece, fundamenta todo ello a lo anterior, que es el oficio del 2024 y como tal la ley 31145. Veamos a grandes rasgos la línea del tiempo de aplicación para poder comprender en qué momento ya se estipula los procedimientos con la vinculación de equipos GNSS y cuándo es el momento de que tanto usuarios, ¿no? O empresas privadas como las entidades públicas empiezan a aplicar estas nuevas aprobaciones respecto al manual o al oficio. Bueno, desde el 2010 o mucho antes, desde los 90 podríamos indicar, ya había fomento a poder legalizar los predios, ¿no? O la formalidad de los predios. En el 2010 se empieza con el límite de posesión, ¿no? Para poder hablar de acreditar las posesiones, la explotación económica de cada predio. En el 2021 se publica la ley 31145, donde ya establece un marco legal para todo el procedimiento del saneamiento físico legal, ¿no? Que está a cargo del GORE. Ahora, en el 2022, la aprobación del reglamento ya nos permite hablar sobre etapas, procedimientos y plazos. Sin embargo, esto queda un poco al aire, ¿no? Ya que para este año, el 2022, ¿no? Ya existían tecnologías muy recurrentes con grandes capacidades como los receptores GNSS, como los drones, ¿ok? Y en tal caso, para el 2022, entonces, lo que se recomienda, ¿no? O lo que hace el Estado es mandar un oficio
por parte de Minagri, donde ya se precisa y se especifica las técnicas obligatorias para los levantamientos GNSS. Y vuelvo a indicar, no solo es GNSS, sino también otras tecnologías complementarias, ya desde antes, como se usaban en las estaciones totales, y también las complementarias que iban acompañando tecnologías como drones, ¿ok? Y posiblemente también más adelante podamos ver, ¿no? No tan lejos, el uso de LIDAR, por ejemplo, ¿no? El uso de la batimetría dentro de este oficio como parte de actualizaciones. Es muy probable que lo vamos a ver de esa manera en los próximos años. Y bueno, finalmente, este año, 2025, la aprobación del manual, donde ya se estandariza el diagnóstico, ¿no? Es decir, que ahora tenemos que cumplir cabalmente con el procedimiento de oficio. Y es decir, que esto fue escalable, ¿no? Como hemos visto en Metatech, nuestros clientes desde el año pasado con el oficio, preocupados de cómo poder aplicar las metodologías GNSS cumpliendo con este oficio para las diversas entidades en temas de catastro, ¿no? Y bueno, todo lo que refiere a saneamiento físico legal de predios rurales. Y bueno, ya con el manual queda más claro y el uso como tal de este oficio. Entonces, ahora veamos el rol crítico de la geodesia, ¿no? Nos vamos a basar a nivel técnico en temas jurídicos y en el uso especialista, pues, ¿no? De la geodesia como ingenieros, ¿no? O como técnicos para la correcta identificación de los predios, pues, ¿no? Entonces, dentro del rol de la geodesia, se establecen estas normas, en estos oficios, se establece en la última modificatoria del 2025, el estándar técnico obligatorio referido al marco de referencia. Y estamos hablando del datum, la proyección, estableciéndose que para trabajos en Perú, ¿no? El datum a usarse es el WGS84 como el psoide de referencia, la proyección, el UTM, ¿no? El Universal Transversal de Mercator, ¿no? Con sus diversos factores que se deben utilizar entonces para los proyectos de saneamiento. La red de referencia también establecida con claridad que nuestra red oficial es la Red Geodésica Peruana de Monitoreo Continuo, la red REFMOC. Esta que al final define su vinculación con el levantamiento topográfico o geodésico, ¿no? Ahí vamos viendo dos ciencias parecidas, similares, ¿no? Que van a brindar soluciones, ¿no? Para poder tener la información de la zona de estudio y estas deben estar vinculados con puntos de referencia oficial al Instituto Geográfico Nacional, ¿no? Hablando de la RESMOC. Y bueno, en grandes rasgos, todo lo que menciona la norma junto al oficio, ¿ok? Y al manual que se estipuló en este año, todo redunda en temas de aplicaciones con receptores GNSS, que tenemos el receptor GNSS, que nos va a servir como instrumento, que puede ser un receptor submétrico, un receptor diferencial, es decir, que puede tener precisiones decimétricas o centimétricas o milimétricas, dependiendo de la metodología a aplicar y aplicar técnicas como métodos estáticos PPK, RTK, RTKNTRIP, ¿ok? Y también contar con sus certificados de operatividad, ¿no? Que se avale que el equipo está operando correctamente. Entonces, teniendo este instrumento como parte de hacer un proyecto de saneamiento, pues pasamos a la data nativa, la recolección de datos, ¿no? Que gran parte de los procedimientos que se permite en esta ley, en este oficio y en el manual como tal, pues nos permite o nos permite trabajar con datos nativos, como en nuestro caso, nuestros equipos Metatech con dato nativo VX o con nuestros equipos X25, los formatos MET, ¿no? Y en el caso, según el software de postproceso, quizás trabajar con datos RINEX, ¿no? Y estos datos crudos, datos nativos, pues las podamos utilizar en la tercera etapa, que es el postproceso,
¿no? Vamos a postprocesar para poder ubicar, por ejemplo, puntos de control, las cuales posiblemente, según ya la entidad Gore, ¿no? Defina si debe ser un punto geodésico certificado ante IGN, porque eso es la ambigüedad que actualmente tiene la ley, el oficio, el manual, ¿ya? Y sin embargo, volvemos a indicar, el procedimiento sigue siendo el mismo. Es un tema formal, la certificación del punto geodésico, pero la metodología se mantiene. Establecer metodologías estáticas para puntos de control o establecer puntos o metodologías PPK para el levantamiento a detalle de los linderos del predio. ¿Ok? Y como parte también del postproceso, no solo usar los datos nativos que se recolectan con los equipos GNSS, sino complementarlos con datos como parte de nuestra especialidad, ¿no? Como las efemérides precisas, antenas calibradas y posiblemente datos ionosféricos, troposféricos, dependiendo de la capacidad del software que vamos a utilizar y las bondades que nos pueda permitir para lograr la alta precisión con nuestros proyectos de saneamiento físico. Para poder entrar a detalle cómo es que vinculamos nuestros receptores Metatec móviles especialmente, ¿ok? Vamos a ver en grandes rasgos extractos del oficio donde hablamos de las metodologías permitidas por Minagri. En este caso, empecemos con el 2.1, donde nos indica, en caso de levantamiento de campo de GPS, GNSS submétrico, modo estático, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos recolectar datos del predio, ¿no? Ahí está. Podemos recolectar datos del predio, hacer una corrección línea base, ya. Mencionábamos que con el 2.1, a partir de este punto, prácticamente nos refiere a poder trabajar con equipos submétricos que puedan almacenar data RAW, ¿no? Para hacer un postproceso. Un postproceso que, como acá lo especifica, es un estático, ¿no? Un modo estático, pero a la vez es un PPK. Puedes hacer un PPK. ¿Ok? O sea, en la traducción de un submétrico es un PPK porque estás recolectando punto a punto. Ahora, se hace una lectura por punto, al final sigue siendo un estático, una lectura RAW. Entonces, nosotros podemos aplicar con nuestros X5 Mobile Pro, X5 Stick, ¿no? El primer punto. Se adquiere la data del IGN para poder hacer la corrección en línea base, obtenemos el reporte y toda la información que nos genera nuestro software Meta Office, podemos presentarlo para cumplir con este primer ítem. La primera forma de poder trabajar cumpliendo con este oficio. El punto número 2.1 nos habla sobre poder hacer levantamientos con GNSS en modo PPK. ¿Ok? Apoyado con GNSS como base, ¿ya? Y acá entra con más razón nuestros equipos móviles, ya que nuestros equipos móviles no solo son submétricos cuando no hay corrección diferencial, pero si vas a hacer un postproceso o tienes un RTK, logras precisiones como un diferencial, porque al final es un equipo diferencial o un receptor de alta precisión, para redundarlo. En tal caso, como nos lo indica también en este apartado, nosotros necesitamos una base, un lugar donde está el punto conocido, ¿no? Para poder hacer el ajuste, ¿ok? Y es en esta parte donde hay un vacío. Por ejemplo, ¿cuál es ese vacío? Y el punto base donde se va a ubicar el receptor tiene que ser orden C. Bueno, líneas atrás, si ustedes revisan el oficio, indica que tiene que ubicarse puntos de orden C o del nivel de un orden C, no necesariamente certificados, ¿no? Entonces ahí donde entra la ambigüedad y quizás algunas entidades puedan acogerse a exigir, ¿no? Un punto certificado orden C, como no. Entonces ahí es un tema de conversar, discernir con la entidad respectiva y, bueno, cumplir con lo que ellos puedan exigir por esa laguna en este espacio. ¿Ok? Si hablamos del punto 2.3, nos permite hacer levantamientos
PPK a partir del IGN. Es decir, ya no tengo una base de corrección local, sino que voy a comprar una data del IGN y con los datos PPK que recolecte con mi X5 Mobile Pro o X5 Stick, pues puedo hacer el postproceso, ¿no? Veamos también el siguiente, donde nos permite hacer ya un levantamiento RTK. Y recuerden que el RTK acá lo especifica, es por radiofrecuencia, la 2.5 RTK por N-trip, ¿ok? Por correcciones por internet, ¿no? Si en lugar de trabajo hay N-trip o hay internet, entonces podemos trabajar en N-trip. La 2.6 nos habla sobre el uso de estación total como parte del levantamiento, pero dentro de los ítems, y acá lo resalto, ahí está. Nota. Se requiere como mínimo 2 puntos de apoyo para realizar el levantamiento con estación total. Y esos 2 puntos de apoyo son bajo un postproceso, y como lo indica, de precisión de orden C, un punto geodésico prácticamente. Es un punto geodésico. Ahora, acá va la discrepancia de nuevo. No están especificando si es certificado o no, solo que sea de precisión del orden C. Entonces, esto también, vuelvo a indicar, va a depender del core, de que se pueda conversar, llegar a un punto de equilibrio, si se opta por que se certifique el punto o no, pero el procedimiento no se pierde, sigue siendo un procedimiento estático, sigue siendo combinado un procedimiento con estación total para el 2.6. Y finalmente, también incluso en este oficio se agrega el uso de drones. ¿Ok? Ya lo vamos a especificar poco a poco. Entonces, con esto, con este oficio y todas las metodologías o tecnologías que nos permite usar, o métodos de trabajo que nos permite trabajar para saneamiento, hemos visto necesario como Metatech pues darles una orientación de cómo podemos involucrar cada equipo. ¿Cómo es que actualmente Provías Nacional, el Ministerio de Vivienda, empresas privadas y otras entidades del Estado optan por nuestros equipos móviles como solución para cumplir con esta normativa? ¿Por qué? Porque en primera instancia son precisos, realizan las metodologías que exigen o que permiten en este oficio, y segundo, y no tan, digamos, menos relevante que la primera, el precio, ¿no? A comprar un diferencial, entre comillas, ¿no? Porque finalmente nuestros equipos son diferenciales, ¿no? Solo es que se aplica la metodología, pues los equipos tienen un costo por debajo, como de un nivel, como si fuese un receptor navegador, pero no es un receptor navegador, es un receptor con capacidad de sumétrico a diferencial. ¿Por qué? Porque solo puedes ya habilitarle la corrección LoRa, RTK LoRa o la corrección RTK Netrip y ya el equipo es preciso. O la metodología PPK en postproceso y logramos los resultados que nos permite este oficio. ¿Ok? Y también no tan ajeno como he referenciado, no solo se hace con nuestros equipos móviles, lo resaltamos porque son versátiles, no son pequeños, portátiles para cualquier inspector o quien va a realizar el trabajo en campo, sino también se pueden hacer con equipos más robustos, con equipos que tienen más capacidades. Y en ese caso también pues involucramos a nuestros equipos bandera, los X5R, X5RT, porque son los equipos que permiten certificar puntos geodésicos por parte de Metatech. Y también nuestras nuevas series, las X25R, X25R, RL, equipos con mayores capacidades en diversas categorías como IMU, láser, Galileo Haas, entre otras, pero que también nos va a permitir hacer lo mismo que los anteriores y mucho más. ¿Ok? Es decir, que vamos a cumplir con cualquiera de nuestros equipos Metatech con lo que nos pueda exigir o permitir este oficio. Entonces ahora detallemos, desgranemos un poco cada parte de de estas metodologías que nos permite, ¿no? Por ejemplo, nos permite hacer estático y PPK, lo hemos identificado, ¿cierto? Entonces, al permitirnos hacer un estático, un PPK, lo podemos hacer con nuestros equipos móviles. Ahí está el mobile en la parte superior, el X5 Mobile.
está nuestro X5 Stick como equipos móviles, portátiles, ¿ok? Y acá tenemos dos opciones. O trabajamos con una estación de rastreo permanente y posprocesamos el PPK, posprocesamos el estático, ¿no? O en una segunda instancia tenemos un equipo base instalado en el lugar de trabajo de manera local, en un punto conocido, y luego simplemente vamos con nuestros equipos móviles a hacer la recolección punto a punto del lindero del predio que estamos analizando, que estamos haciendo el saneamiento, ¿no? Y como tal podemos hacer el reporte de procesamiento línea base con nuestro software MetaOffice. Es decir, tenemos toda la solución, todo el ecosistema completo para poder brindar a la entidad y cumplir con los requisitos. ¿Ok? Desde el receptor, el software de postproceso y el producto. Como podemos ver en las imágenes, si hablamos del método estático, estamos hablando de nuestros equipos que pueden certificar puntos de preferencia por la capacidad que tienen, por el tiempo que amerita probablemente hacer la lectura, por la estabilidad de los datos, ¿ok? En el postproceso para tiempos prolongados. Y ahí tenemos entonces, en ejemplo, nuestro X5R o X5RT instalado en un trípode que amerita la metodología estática para establecer los puntos geodésicos y, como lo indica el oficio, de orden C o de precisión del orden C, ¿no? Y yo puedo lograr con estos equipos precisiones milimétricas en un postproceso. Y como podemos ver en la imagen de la derecha, podemos aplicar el PPK local, una base, Metatec, X5R, X5RT, y un rover que puede ser tu X5 Stick, tu X5 Mobile, ¿no? Como equipos para el PPK, y así poder recolectar todo el lindero del predio. También este oficio nos habla sobre el RTK radio frecuencia. En nuestro caso, el RTK LoRa, que es que es el levantamiento en tiempo real, ¿no? Entonces, el proceso en tiempo real por radiofrecuencia en cualquier marca involucra dos equipos. Estamos hablando de tener una base local en un punto conocido y un rover que recolecta la data. Una base como nuestros X5R, X5RT y un rover como nuestro Mobile Pro o el Stick, que nos permite con estos dos instrumentos poder recolectar los datos en campo, ¿ok? Y en el momento de terminar el trabajo, poder exportarlos en un Excel tal cual el oficio nos lo permite. Nos indica tener la base conocida, ¿no? Su línea base de postproceso, que se puede hacer un estático con el equipo base. Y segundo, el reporte CSV o el reporte TXT o archivo de texto, ¿no? De los puntos recolectados del lindero, los cuales, pues, nos va a permitir entonces cumplir o seguir con el procedimiento para el saneamiento del predio. Tal cual el RTK radiofrecuencia tiene su flujo, también lo podemos hacer con el RTK N-Trip, que es el RTK por Internet, ¿ok? Entonces, la única diferencia va a recaer que la base y el rover tienen que tener conexión a Internet. O, en este caso, lo que especifica puntualmente el oficio es que la base tiene que ser una base IGN. O sea, nosotros adquirimos el servicio del IGN, el servicio de NETRIP, de cualquiera de las estaciones de rastreo que tiene a nivel nacional, y con esa podemos nosotros conectarnos con nuestro rover Mobile Pro, nuestro rover Stick, cualquiera de los dos, se conecta y empezamos a recolectar los datos. ¿Qué mostramos en este procedimiento como parte de las exigencias del oficio? Mostramos el Excel de levantamiento del lindero del predio y mostramos la factura o boleta del servicio adquirido por el IGN en el día de levantamiento. ¿Ok? Eso es muy importante. Por eso es muy importante que el CSV que se exporte
tenga también información del día, hora del levantamiento, para que no exista alguna dificultad de corroborar que sí coincide con el día de levantamiento. Y todo receptor GNSS, nuestros equipos MetaTek, Mobile Pro, Stick, cumplen con ello. Nuestro aplicativo MetaGo permite almacenar esa información y lo que exporta es no solo coordenadas UTM, coordenadas geográficas, sino también el registro en el tiempo de levantamiento. Y como podemos apreciar de las metodologías RTK o estáticas o PPK, ¿no? Bueno, recolección a detalle, podríamos decir, de los linderos, podemos aplicar con nuestros equipos más robustos, pero también lo podemos hacer, miren, con los equipos más versátiles, ¿no? Más adaptables, ¿ok? Para cualquier usuario, como el X5 Mobile Pro o el X5 Stick. ¿Ok? Ahí podemos ver en las imágenes cómo se van aplicando, utilizando estas herramientas para diversos proyectos y como tal en saneamiento físico-legal. También hablamos sobre la estación total, ¿ok? Y acá, ¿cómo es que se vincula la geodesia? También se vincula porque habíamos leído hace momentos sobre el punto de apoyo, que tiene que estar apoyado por mínimo dos puntos, ¿no? Con precisión de orden C. Volvemos a resaltar eso, con precisión de orden C. Ah, ok, entonces tenemos que hacer un método estático. Entonces, para eso sí usamos los equipos que certifican puntos de preferencia para llegar a la alta precisión. ¿Ok? A menos de que no exijan certificación, podemos ahí sí optar por nuestros mobile, ¿no? O nuestros equipos móviles. Y como tal, debemos de cumplir con los requisitos que está normado en la norma técnica de puntos geodésicos del IGN, vinculado a los lineamientos de la misma. ¿Ok? Y para finalizar con este rol crítico de la geodesia, ¿no? Que nos permite el oficio, también vincula el dron. Y como mencioné en algún momento, es muy probable y no estamos muy ajenos a que más adelante pueda darse una actualización vinculando otras tecnologías que ya están entrando con fuerza en el mercado peruano, ¿no? Como los equipos LIDAR, los SLAM, ¿no? La misma batimetría, porque también puede ser parte de la zona de estudio, ya dependiendo, ¿ok? Y bueno, en este caso, el dron, muy claro en el oficio, refiere al uso de puntos de fotocontrol con nivel o bases de orden C. Miren, es decir, ¿qué metodología aplicamos para que pongamos puntos de fotocontrol y nuestra base donde se ubique, esa base de corrección sea orden C? Entonces, en primera instancia, esa base tiene que aplicarse en metodología estática. Entonces, ahí vemos, vinculamos de nuevo estos instrumentos X25, X5, R o RL, cualquiera de los dos receptores o modelos que tenemos en las series X5, X25, ¿ok? Pero los mobiles también pueden hacerlo mientras no exijan la certificación de puntos geodésicos. Volvemos a eso que es muy importante para no entrar en algún conflicto. ¿Ok? Y para el punto de control exige procesamiento, que involucra que los puntos de control tienen que levantarse en modo PPK. ¿Y cómo hacemos el PPK? Lo vimos anteriormente. Vamos a retroceder un poco. Acá al inicio, ¿no? ¿Cómo hacemos? Con un X5 Mobile Pro, con un X5 Stick, podemos aplicar esas técnicas y se aplica para un dron. Entonces, con eso podemos hacer nuestro levantamiento de campo para el fin de saneamiento físico. El manual del 2015 nos habla sobre la Brigada Técnica Legal y acaba la relevancia. Ahora nosotros como especialistas ya conocemos todo lo que concierne al trabajo de campo, ¿no? De qué metodologías, qué instrumentos podemos utilizar. Miren que no solo podemos trabajar receptores GNSS, ¿no? Ahora nos permite, pero también permite otras tecnologías
anteriores, como la estación total, o nuevas, como los drones, y podemos hacer el servicio, el trabajo en campo que nos permite con el oficio. En este manual ya se establece los diagnósticos a realizar por brigada, y cada brigada está conformada por un abogado, que es el componente legal, y un ingeniero, que es el componente técnico, quien va a avalar, pues, la medición precisa, que cumpla, que el sistema de coordenadas sea referido al sistema oficial, ¿no? A la red MOG, como habíamos hablado inicialmente, ¿ok? Y con ello, esta brigada tiene la responsabilidad de elaborar, ¿no? Y suscribir el informe de diagnóstico físico legal. Y para finalizar, vamos a hablar sobre el flujo de trabajo general, ¿no? Que es la base técnica, ¿no? Jurídica para la correcta identificación del predio. En este diagnóstico físico-legal, empecemos primero con el trabajo en gabinete. Recordemos que tenemos que recolectar información en el sistema de coordenadas de referencia, que podemos utilizar diversas informaciones internas, externas, ¿no? Desde SUNARP, ANA, MINCUL, CERFOR, SBN, INGEMET, entre otras entidades. Podemos hacer análisis, ¿ok? De los estudios de títulos, partidas registrales, entre otros, y realizar planos preliminares, ¿no? Para con esa información hacer los diagnósticos y luego ir a campo. En la fase 2 ya el trabajo en campo y cierre, donde vamos a verificar, pues, ¿no? Estas mediciones o zonas de exclusiones probablemente, ¿no? Realizar nuestros planos de ubicación, planos perimetrales, ¿no? Con la finalidad de emitir el informe de diagnóstico físico-legal con las conclusiones y recomendaciones respectivas. ¿Ok? Y ese es el flujo, ¿no? Trabajo de campo, bueno, trabajo de gabinete, trabajo de campo, y cerramos con la formalización de oficio, ¿no? Que consiste en la promoción y difusión, ¿no? De informar a la población sobre las unidades territoriales, ¿no? Sobre el levantamiento catastral, del empadronamiento, la inderación con los equipos GNSS, ¿no? Y hacer la verificación de explotación económica de cada predio. Así como también la calificación, ¿no? Que compete al nivel legal, al abogado, ¿no? De poder ver el cumplimiento de los requisitos de posesión y explotación económica antes del 2010, pues, ¿no? Así como la publicación, ¿no? Del padrón de poseedores aptos y finalmente la titulación e inscripción, ¿no? Que compete ya a SUNAT, ¿no? El registro de predios, ¿ok? Y bueno, espero que toda la información que hemos brindado el día de hoy haya sido de importancia, válido para ustedes. Y vamos a pasar al espacio de preguntas para poder absolver sus dudas. Muy bien. Tenemos a Jorge Mieres, nos saluda desde Panamá. Un gusto, Jorge. Guillermo también, muy buenas tardes. Guillermo García. De ahí nos indica Shortman. El N-Trip está contemplado, correcto, sí, está contemplado el N-Trip, como lo hemos mencionado. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta, nosotros en Metatech, cuando realizamos nuestras capacitaciones, indicamos que hay dos formas de hacer el N-Trip, ¿no? El primer N-Trip, cuando vas a hacer por N-Trip Caster, donde tienes tú dos equipos, una base que va a transmitir los datos de corrección al servidor y un rover que recepciona esos datos del servidor y puedes hacer el levantamiento del predio. ¿Ok? Esa es la primera. Ahora nos vamos a la otra forma de realizar el N-Trip que está permitido por el oficio. Y esa es el N-Trip a partir de un servidor. Y en este caso es un servidor que tiene estaciones de rastreo permanentes. Y para ser puntuales, nos indica utiliza las estaciones de rastreo permanente del IGN. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese procedimiento? Es adquirir la data del IGN, la data de NETRIP,
¿no? Lo adquieren por una semana, un mes, un año, como ustedes lo crean como conveniente. Pueden entrar a la página oficial del IGN y ahí aparecen sus precios. Y lo que va a brindarnos el IGN son las credenciales, tal cual como ustedes, usuarios de Metatech, conocen nuestras credenciales en el Tripcaster o Metacourse. El IGN tiene sus credenciales, ¿no? Su IP, su puerto, usuario, contraseña, Moonpoint, y los 5 datos las ingresamos a nuestro aplicativo de campo conectado al receptor y logramos las precisiones para el levantamiento y cumplimiento de este oficio, de esta ley, de esta norma o manual. Sí. ¿Ok? Entonces sí, sí nos permite en el último método que estoy mencionando. ¿Ok? Gerson Taipe nos indica, ¿se puede certificar puntos de orden C con el X5 Stick? No, no podemos certificar puntos geodésicos con el X5 Stick. ¿Por qué? Para certificar puntos geodésicos, el IGN nos exige que las antenas de los receptores estén calibradas, ¿ok? Ante NGS o IGS, entidades internacionales en geodesia que permiten establecer los offsets o los desfases de las señales GNSS hacia un receptor. Entonces, ¿qué pasa? Con receptores como el X5 Stick, X5 Mobile y muchos otros receptores que existen en el mercado internacional, pues los que tienen antena helicoidal no permiten hacer la certificación para ese tipo de antenas. Tienen que ser antenas como receptor X5R o X5RT o nuestros nuevos equipos X5, X25R o el X25RL, ¿ya? Entonces, principalmente por ello no se puede certificar, pero sí, como vuelvo a indicar, que esto es un tema de que conversen con el encargado, el supervisor del proyecto, ¿ok? Para el saneamiento físico, porque puede exigir certificar, como tampoco. ¿Ya? Yo he visto varios clientes a quienes asesoro desde el año pasado, por ejemplo en Ica, en Huancayo y en otras partes del Perú, pero principalmente en estas dos ciudades, quienes me han llamado para poder darle la consultoría y finalmente se arreglaba, ¿no? Conversando con el supervisor, quien finalmente aceptaba que se trabaje con punto certificado o aceptaba trabajar con punto no certificado, pero con el procedimiento de un punto de certificación orden C. ¿Ok? Entonces ahí podrías haber fácilmente logrado ello con un X5 Stick o un X5 Mobile. ¿Ok? Ahí nos indica, manden al grupo la data. Bueno, no sé a qué data se refiere. Ahí escribirá al final. Samuel nos indica, para el postproceso solo se procesa el punto donde está mi base o todos los puntos que levante. Ya, depende. Por eso hay diversas metodologías, diversos ítems que dan, ¿no? El 2.1, 2.2 hasta el 2.7, ¿no? Donde la primera te indica para como submétrico hagas postproceso PPK o estático, ¿ok? Donde el punto control tiene que ser un estático, ¿ok? Entonces, mira, ahí vas a aplicar dos metodologías, postproceso estático y postproceso PPK. Si vas a hacer PPK a partir de una estación de rastreo permanente, ahí solo vas a hacer un postproceso PPK. No necesitas datos de la base. ¿Ok? Ahora, si nos basamos en temas de base, tienes dos opciones. Tu base, lectura primero en estático para el punto conocido, y la segunda fase, haces el levantamiento del lindero en PPK o haces el levantamiento del lindero en RTK. Ambas son tus soluciones. Está permitido por el oficio. Entonces, ¿cuál tú optes? Es tu decisión, pero te permite. Nuestros equipos móviles lo pueden hacer, claro, porque ambos tienen las dos metodologías, RTK, PPK. Entonces puedes postprocesarlo si es lo que crees conveniente, o puedes levantarlo en tiempo real y simplemente lo justificas con el CCB como lo permite el oficio. Listo, Samuel. A ver, pues, seguimos con Guillermo García. Nos indica, la data nativa se graba automáticamente
en un X5 Móvil Pro o hay que programarlo? Hay que programarlo. Nuestro X5 Mobile Pro, como nuestro equipo X5 Stick, es muy versátil. ¿Por qué? Porque no necesitamos programarlo como tal, sino solo habilitarlo. Entonces, si tú estás trabajando en RTK LoRa y ya tienes tu base LoRa activa, entonces lo único que haces es encender el equipo y por defecto ya se conecta al RTK LoRa. Es súper, súper fácil, sencillo con RTK. Cuando es PPK, tu base o el IGN, ¿no? Cualquiera que tú creas que conveniente sea tu base de corrección, empieza a grabar los datos y lo que tú haces en el Mobile Pro o lo que haces en tu stick, X5 Stick, es grabar datos. Solo vas en la opción Login Data, grabar datos con un nombre específico y puntualmente ya vamos en cada punto a recolectar la información y exportamos dos datos de estos dos equipos, el CSV que graba y la data RAW que almacenó. Y simplemente lo exportamos y con eso hacemos el postproceso. ¿Correcto, Guillermo? Seguimos con Miguel. ¿Siempre es necesario comprar data del IGN? No, no siempre. ¿En qué caso? Puntualmente, de todas las metodologías, casi todas nos involucra, debemos de tener un punto de partida para todas las metodologías, ¿no? Excepto de la estación total, que nos indica que debe ser 2 puntos, ¿ok? Entonces, si necesitamos la base, tienes que comprar la data del IGN. ¿Qué metodología sería la que no necesitas comprar la data del IGN? Sería el método NTRIP, porque en ese caso solo compras el servicio NTRIP del IGN, vas con tu equipo, recolectas los vértices del predio, ¿ok? O los linderos del predio, y los sustentas con el CCV de ese levantamiento y lo sustentas con el comprobante de pago, comprobante o factura boleta del servicio NTRIP del IGN del día de trabajo, ¿correcto? Ernesto nos pregunta, ¿puede compartir el link para el NTRIP del IGN? Ok, a ver, dame un momento. Yo les voy a enviar el enlace donde está el catálogo del IGN y ustedes lo descargan y ahí podrán encontrar la información de los precios y demás respecto para que puedan adquirirlo, ¿no? Ya, ahí está. Ahí les compartí el interno. Muy bien, sigamos con la siguiente pregunta. David nos consulta, ¿cuál es la diferencia con NTRIP con el estático y comparando y comprando la data del IGN? NTRIP es una metodología de RTK, es decir, en tiempo real. El NTRIP, su condición es que necesitas internet con el dispositivo móvil a trabajar y vas simplemente al lugar, si hay internet, has adquirido los datos del IGN en NTRIP, empiezas a recolectar los datos. Ese instante que tú estás recolectando los datos del lindero, del predio que estás saneando, ese posicionamiento ya es preciso. Preciso bajo los 3, 4, 5 centímetros, dependiendo de las condiciones del lugar, pero por lo general, si se aplica bien la geodesia, los principios, podríamos indicar que puedas estar entre 1 o 2 centímetros a menos, ¿no? ¿Ok? Y la diferencia con el método estático es que tú tienes que comprar data del IGN, tienes que tener un instrumento con trípode, monumentar un punto en el lugar, ¿no? Un punto físico, y ese punto que va a estar monumentado en un punto específico, una placa geodésica, ¿no? Es la que te va a permitir aplicar las otras metodologías. La metodología con PPK, con RTK, metodología con dron, metodología con estación total. ¿Ok? Alcántara nos consulta, ¿el X25 permite certificar en orden C? ¿Correcto? Sí, nos permite certificar en orden C, perdóneme, nos va a permitir certificar en orden C para fines de enero del 2026. Ya hemos comenzado el procedimiento, el proceso que involucra certificar ante IGS, fue el live de la semana pasada, se mencionó, bueno, de hace 2 semanas,
donde hemos mencionado que nuestros equipos X25 van a seguir todo un procedimiento referido a IGS, ¿ya? Que es el Servicio Internacional de Geodesia, esta entidad que agiliza el proceso de calibración en un tiempo récord de aproximadamente un mes, ¿ok? O bueno, cercano a un mes, ¿no? Un mes a 2 meses. Entonces, nosotros ya hemos iniciado ese procedimiento y a más tardar, nosotros con seguridad sabemos que para fines de enero del 2026 vamos a tener ya certificadas nuestras antenas X25R, X25RL, ya que ambos equipos tienen la misma antena. ¿Ok? Entonces vas a poder certificar puntos geodésicos con ese instrumento. Es más, aprovecho la oportunidad, sabrán que nuestro equipo o nuestro kit X25 está en descuento por preventa con un descuento de $1000. Si desean más información, pueden escribirnos al número comercial para que puedan aprovechar eso por preventa, ya que ni bien tengamos ya disponibles los equipos para entrega, el precio vuelve a regular, pues, ¿no? Entonces ahí también para que puedan aprovechar. También recordarles, la próxima semana tenemos un evento presencial, ¿ok? De el manejo de nuestros equipos X25. Cómo funciona el láser, cómo funciona la realidad aumentada para el replanteo, cómo funciona el Galileo HASS para lograr altas precisiones de nivel de 5 a 15 centímetros para ciertos fines puntuales donde solo usas un equipo, ya no necesitas dos equipos para esa precisión. Y ya si deseas precisión de alto nivel de milímetros, centímetros, pues ya hablamos de dos equipos, en método RTK, método PPK, método estático, y lo veremos a detalle en esta demostración de la próxima semana. Así que ahí pueden también hacer las consultas. Es más, se va a compartir un foro en su momento para que puedan inscribirse. ¿Ok? Y puedan inscribirse porque los cupos son limitados, así que ahí pueden inscribirse en el form y tendrán mayor información. Nos consulta Anthony, ¿qué tiempo de lectura de los vértices en PPK? Muy buena pregunta, Anthony, muy buena. En el caso de las lecturas PPK, va a depender mucho de la distancia de la línea base de corrección, ya, mucho. Mínimo, recomendamos que lecturan 30 segundos. Según algunas referencias, incluidas estas de acá, del oficio y todo, refiere 20 segundos, pero es insuficiente. Si es que hay un entorno complejo, puede ser insuficiente. Si la línea base es muy larga, también puede ser insuficiente. Entonces, ¿qué recomendamos? Que puedan lecturar 30 segundos como mínimo por vértice, y si tienen una línea base mayor a los 10 kilómetros, o ya desde los 5 kilómetros, preferiblemente medir mínimo un minuto y ya quizás a más distancia, 2, 5 minutos o 10 minutos, dependiendo. ¿Ok? Por eso es muy importante cuando se va a aplicar método PPK, es preferible tener una base local, una base en un punto conocido y los demás puntos en PPK. Eso es de preferencia, así logras la alta precisión sin mucho limitante, porque si nos confiamos de trabajar con una estación de rastreo permanente, la estación puede estar a 15, 20 kilómetros, 30 kilómetros, y tu lectura es quizás 2 minutos, es muy posible que pueda ser insuficiente, depende de qué, del entorno de trabajo. Recuerden, como soy muy enfático con nuestros usuarios Metatech, ¿no? El entorno GNSS, el entorno donde va a estar el receptor GNSS es importante. Si yo tengo por esta parte vegetación, si yo tengo por esta parte edificaciones, entonces el tiempo tiene que considerarse bien para poder tener información precisa, ¿no? Si yo tengo un entorno libre, pues quizás 2 minutos es suficiente. Si tengo un entorno complejo, muchos obstáculos, pero al menos visibilidad de algunos satélites para el postproceso, entonces en ese caso quizás sea 5 o 6 minutos, ¿no? Mira, esa diferencia, ¿no? Entre un lugar despejado a un lugar complejo, obstaculizado,
para poder tener un resultado favorable. ¿Ok? Ernesto, ya. Anthony nos indica si tengo una base procesada anteriormente a nivel de orden C, ejemplo, en el techo de mi casa, estaciono mi base como Ntrip. En ese caso conocido, voy a 50 kilómetros rover. Ya, eso no aplicaría, Anthony. Para este oficio, para este manual, para esta ley, no te permite. ¿Por qué? Te permite si lo haces en RTK frecuencia, radiofrecuencia, pero en Ntrip no, porque en Ntrip lo que están exigiendo es que quien corrija a tu rover sea una RP, una estación de rastreo permanente. ¿Ok? Esperemos que más adelante puedan aperturar porque, o sea, sería válido para mí como aspecto técnico, diría, eso es válido, porque al final estamos cumpliendo con el sistema de referencia, pero ya por el mismo oficio y el manual que ya lo estipula, no se puede. ¿Ok? Miguel Arana nos confirma, nos pregunta, cuando compro data del IGN y solo utilizo mi equipo como rover, ¿qué distancia debe existir entre esos dos? De preferencia, si vas a hacer un PPK, que tengas hasta 25 kilómetros, te recomendaría, para al menos tener resultados precisos y no tiempos tan holgados, pues, ¿no? No es como que vas a leer, pues, 10 minutos por cada punto, ¿no? Quizás ahí leas 5, 6, 7 minutos. Pero si superas esa extensión, vas a necesitar más tiempo de lectura para lograr una precisión razonable, ¿no? ¿Ok? Ahora, si estás hablando del método estático como punto control, en este caso, por la norma, como nos refiere con precisión de orden C o con los criterios de un punto de orden C, entonces te permites procesarlo o lecturarlo hasta 10 kilómetros de la estación del IGN. ¿Ok? Y muy bien, finalmente cerramos con Ernesto, que nos pregunta si está siendo grabado el live. Sí, claro, como todos nuestros lives, está siendo grabado y se va a compartir también en la próxima semana por nuestra cuenta de YouTube. ¿Ok? Arthur, y finalizamos con esto, en el MetaGo, la parte del pole height, ¿qué colocaría si tuviera un bastón de Prisma y un bastón de Metatec? Allá. Lo más práctico que te indico, donde haces conexión entre el receptor y tu bastón, en ese contacto mide todo lo que tiene en longitud tu bastón, desde la punta hasta ese contacto. Esa es la altura ARP o la altura de polea, ¿ya? Y si tú mides eso, lo que se gradúa ya en el bastón netamente para GNSS, es lo que gradúas en el bastón. Gradúa un 80 y si lo mido desde ese tope a la punta, mido un 80. ¿Ok? Caso que no pasa para un bastón de una estación total, ¿no? Ahí sí es diferente, entonces tú puedes graduarlo con la wincha y listo. ¿Ok? Muy bien, chicos. Espero que les haya agradado el live que hemos desarrollado. Más adelante vamos a estar haciendo lives muy parecidos, técnicos, con normativas, con otros aspectos. Vamos a vincular más especialistas para que puedan compartirnos sus experiencias, conocimientos en otras áreas de especialidad con receptores GNSS móviles, GNSS de alta precisión como nuestros equipos Metatec. Les agradezco por la atención, por las preguntas, por las muy buenas preguntas y nos vemos la próxima semana presencialmente para el evento con nuestros equipos X25. Así que anótense, estén atentos a nuestras redes sociales para que se inscriban por el foro, ¿ok? Y bueno, agradecido, muy buenas tardes con todos.